Muy buenas tardes para todas y para todos los que nos están acompañando a esta hora en Facebook Live de Banred Cultural Montería. Les damos la más cordial bienvenida a la actividad Conversaciones sobre Córdoba y su literatura, David Sánchez Julião, organizado por el Centro Cultural Montería del Banco de la República. Aprovechamos este espacio para invitarlos a que nos acompañen el próximo viernes 25 de junio a las 4 p.m. por este mismo canal de Facebook Live a la conversación Cumbia, Pitos y Gaitas en el marco del proyecto Colombia Suena Cumbia. Nuestros invitados para ese viernes serán los maestros Elber Álvarez y Juancho Nieves. Como es habitual, primero tendremos la intervención en el día de hoy de nuestro invitado y al final abriremos el espacio para dar respuestas a las preguntas que ustedes nos envíen por el chat habilitado en Facebook Live de Banred Cultural Montería. Esta tarde tenemos un grandioso invitado. Él es el profesor Andrés Elías Flores Brum, especializado en literatura hispanoamericana y magíster en literatura de la Universidad Javeriana de Colombia. Es autor de los libros Los Perseguidos, Cuentos, El Tropo de Arcelio, Cuentos para niños y jóvenes, Este cielo en retrato, una novela, Alfa, Casa y Aldea, minificción, Érase una vez, Carachita Martínez, cuento, entre otros. Además, ha sido ganador del Concurso Nacional de Cuento de la Universidad Metropolitana de Barranquilla en el año 2002. Premio al mejor libro de cuentos por la Cámara Colombiana del Libro de Bogotá en el año 2000. Su libro, La vendedora de claveles, obtuvo el segundo puesto en el Concurso Nacional de Novela ENCA en la ciudad de Medellín, entre otros premios que se ha ganado. Por su valiosa y prolífica obra y gran aporte cultural y a las letras, el Parlamento Internacional de Cartagena de Indias le otorgó el Premio Libro de Oro de la Literatura en el año 2015. Además, en el año 2017, recibió la Orden de Gran Caballero, otorgado por el Congreso de la República, por su gran trayectoria y aporte cultural. Como ven, hoy tenemos un grandioso invitado esta tarde. Nuevamente a todos agradecemos por acompañarnos en esta tarde, a todos los que se están conectando a esta hora en nuestro Facebook Live de Banred Cultural Montería. Profesor Andrés, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, por haber aceptado esta invitación y adelante con la conferencia El realismo caribe de David Sánchez Julião. Adelante, profesor. Buenas tardes para todos, para los escritores, para los profesores, para las profesoras que me acompañan, para los estudiantes, para la comunidad en general que está conectada a esta charla sobre el realismo caribe de David Sánchez Julião. Bueno, esta invitación me la cursó Diana y hace unas 3 semanas estuvo acá también con esta audiencia el compañero escritor Federico Ayarzo, no Ayarza, sino Ayarzo Vélez, de antioqueño, y él habló de David y de su obra testimonial. Se refirió a las obras testimoniales que conocemos, el Pachanga, el Flecha, ¿Por qué me llevas al hospital en canoa? Buenos días, América, pero sigo siendo el rey. Y bueno, varias de las obras que Julião escribió en digamos, en este trabajo donde alcanzó ser uno de los escritores representativos no solo de Córdoba, sino de Colombia y de América Latina. Yo voy a continuar con lo de Federico, me voy a referir más que todo a lo ficcional, es decir, voy a dar un salto, voy a pasar de lo testimonial
a la escritura creativa, a lo estético en Julião. Me voy a referir básicamente a 3 obras de Julião como invitación a la audiencia para leer a Julião, para conocer a Julião, para no quedarnos solo en lo testimonial y en lo que él hizo con el casete, con la radio, con el micrófono. Entonces quiero dar un salto y referirme a 3 obras que estéticamente las considero como las obras valiosas de Julião y encuentro en ellas un tejido estético muy profundo. Esas 3 obras son El hombre que era así, la última novela, que es el 2009, que es una novela que se desarrolla en el Golfo de Morroquillo, y la otra novela que voy a mencionar es Dulce Veneno Moreno, que es del 2005. La de El hombre que era así, la edición es una edición del Fondo Capacitación Seminarios Andinos de Bucaramanga, pero la otra novela, Dulce Veneno Moreno, es de Sey Barral. Es una edición muy bonita. Le voy a pedir a Diana que presente la carátula del hombre que era así. Tiene como portada un collage en el Golfo, es como un atardecer. Allí vemos el hombre. Esta novela, invito a leerla. La otra novela a la cual me voy a referir, que es del 2005, es Dulce Veneno Moreno. Vamos a presentar Dulce Veneno Moreno. Le voy a pedir a Diana que nos presente la carátula de Dulce Veneno Moreno. Tiene una pintura de Paul Gauguin, y esa pintura es un fragmento de Muchacha con flores de mango, algo así. Es muy bella esta portada de Gauguin, pero también la novela es bellísima. Yo invito a conocer Dulce Veneno Moreno. Desde el título ya estamos en algo estético. Bueno, y me voy a referir a un cuento. Estoy hablando de lo ficcional en Julião, y el cuento al cual me voy a referir es El Pargo Rojo. Este Pargo Rojo fue premiado en España, en Barcelona, y nosotros lo hemos recogido en esta antología, una antología de Jairo Mercado, antología del cuento caribeño. Tuve la fortuna de pedirle el cuento a Julião y llevárselo a Jairo para que lo cambiara por qué me lleva al hospital en canoa, dado que este cuento había sido premiado y para mí es uno de los cuentos más trabajados estéticamente. Aparece también este cuento, vamos a pedirle a Diana, en El Río de la Noche, en esta obra de José Luis, una antología del cuento de Córdoba, recopilación de José Luis Garcés González. Tiene un estudio crítico de Cristo Figueroa Sánchez, y las ilustraciones son de otro cordobés, Cristo Hoyos Mercado, de cerca. Es un trabajo bellísimo del pintor nuestro Cristo Hoyos Mercado. Bueno, decía que me iba a referir más que todo a estas 3 obras. Empiezo leyendo un parrafito de El hombre que era así. Dice: la culpa tal vez sea también de uno, no de ellos únicamente, porque el infortunio de este país que hemos contribuido a formar lo condiciona todo, hasta la amistad, cosa que logramos convertir en antivalor. Aquí la amistad está atada a favores, a dádivas, trueques, solicitudes, intercambios y pedidos. En este terruño ser buen amigo
es dar y dar, prestar ayuda, tener caridad y de alguna manera sentir lástima por los demás. Este anterior párrafo parece que fuera bastante argumentativo, parece que fueran las palabras de un predicador de capilla o un sermón, pero no, hacen parte de la novela El hombre que era así. La fuerza de la oralidad en la obra de David ha llamado tanto la atención que insistimos en referirnos más que todo a sus conferencias, a sus discos, a las entrevistas, a los guiones y a lo que se ha presentado por televisión. Pero ahora interesa dar un salto, vuelvo, reitero, y referirnos a lo ficcional en David. David jugó en esa vocación y oficio en la mesa del trabajo del escritor. Destacar al escritor de Córdoba y el Caribe que nos dejó una obra fundamental, David el cuentista y el novelista, no el cuentero, porque también fue cuentero, pero bueno, esa facilidad que tenía para contar un cuento. Pero queremos referirnos a ese cuentista que elaboró en su mesa ese Pargo Rojo y las novelas mencionadas. Se alimentó de la oralidad caribe, pero su obra trasciende y se universaliza en sus últimas novelas y cuentos. Para hablar de esta oralidad, me voy a referir a un trabajo de un norteamericano, Walter Ong, que se llama Oralidad y Escritura, Tecnologías de la Palabra. Clasifica Walter Ong la oralidad en dos partes, la primaria y la secundaria. Cuando se refiere a la primaria, habla de lo que no está impreso y de lo que no, y de lo que no está escrito, del habla viva. Y cuando habla de la oralidad secundaria, se refiere a los medios que hemos utilizado para difundir esas cosas del lenguaje, el teléfono, la radio, la televisión y otros aparatos electrónicos que para su existencia y funcionamiento dependen de la escritura y la impresión, dice Walter. Bueno, David se ha valido de la tecnología en lo que podríamos llamar también oralidad secundaria y ha puesto de moda el recurso que ha servido de paradigma para tanta literatura que ha aparecido en las últimas décadas con el sello de categoría testimonial. David se ha nutrido, por supuesto, de esa fuerza, de esas voces que se escuchan a diario en la realidad caribe. Mucho se ha comentado, reitero, de sus conferencias, de sus discos, de sus videos, de sus entrevistas, de sus casetes, que han distraído la atención para la posible lectura de sus obras como lo exige el texto. Bueno, vamos a hablar de David como el creador, como el que organizó un material muy propio de la buena literatura. David, el que fue escogiendo fue seleccionando y deja estas tres obras, repito, que invito a que lean, a que se acerquen a David de esta manera. En los trabajos de José Luis Garcés González, aquí tengo un trabajo de José Luis, el segundo tomo de literatura, vamos a mostrarlo, en el Caribe colombiano, señales de un proceso. En este libro, José Luis recoge muchas cosas de lo de David y recomiendo que se acerquen también a los trabajos. Allí encontramos analizado el Arca de Noé, los cuentos del libro El Arca de Noé. Encontramos también analizado
pero sigo siendo el rey, y analiza Buenos Días América. Recomiendo este trabajo de José Luis porque es bastante significativo y se apropia de David y desarrolla un trabajo que merece reconocimiento. De esas obras voy a mencionar otra obra de David de esa época de lo que él fue recogiendo de lo testimonial, y en la novela, le voy a pedir a Diana que muestre esta novela que tenemos acá, ¿sí? Aquí yace Julián Patrón. Esta novela también la recomiendo en lo testimonial, pero nosotros vamos a seguir dando el paso, vamos a acercarnos más a la escritura, comilla, la escritura, como se ha visto, es en esencia una actividad que eleva la conciencia. Dice en Oralidad y Escritura Walter, y David supo recoger primero para luego pasar a lo estético, pulir las novelas que quiero destacar. Voy a referirme a la primera obra. Como veremos, al destejer la obra, el espacio de David entre Montería y Cartagena o el Golfo de Morrosquillo se recrea una nueva realidad al indagar sobre los realismos que han aparecido en la literatura nuestra. Yo me voy a referir a esos realismos, al realismo trágico que encontramos al realismo trágico en Horacio Quiroga. Me voy a referir también al realismo mágico en Héctor Rojas Erazo y en Gabriel García Márquez, lo real maravilloso en Alejo Carpentier, el realismo fantástico en Juan Rulfo y en Carlos Fuentes, y el realismo psicológico en Manuel Puig, en La Noche Tropical, por ejemplo. Estos han sido los realismos que hemos tratado, pero David entra en un realismo caribe y se ayuda precisamente de esa oralidad y va tejiendo la obra. Entonces destacamos cosas como la espontaneidad, la picardía, el humor, mucho humor, anécdotas, refranes, canciones, intertextualidad. En ese mismo juego de la oralidad recrea pasajes, piropos, cuentos, rondas, paseos, juegos, baladas caribes, el gallo capón, el tío conejo, el tío tigre, la mamadera de gallo. Cuando estábamos pequeños, antes de aparecer 100 años de soledad, ya conocíamos en el Caribe nuestro, en las sabanas de Córdoba y en el Sinú, ese cuento del gallo capón. Bueno, en Buenos Días América, esta novela no parece que se leyera, sino que se escuchara en ella la voz del pueblo costeño, del vendedor. José Luis también hace un detallado comentario de esta novela, pero esa influencia de la oralidad se nota menos en su primera novela, Cachaco, Paloma y Gato. Se advierte en ella la experimentación donde intenta jugar con procedimientos técnicos que estaban de moda en el momento de la escritura. Conviene referenciar aquí un relato breve que escribe mucho después de Cachaco, Paloma y Gato, y en la novela que mostramos, Aquí yace Julián Patrón. Allí estamos presentando la edición de 50 novelas colombianas y una pintada que hizo Carlos Orlando Pardo en Pijao Editores en Ibagué, y que hace varios años fueron presentadas estas 50 novelas en la Feria del Libro. Allá estuvimos con David, estuvimos con Ramón Lilian Vaca, con Ramón Molinares, con varios escritores del Caribe, compartiendo al presentar
las 50 novelas de Pijao. Y allí aparece la de Julián Patrón, esa novela de un terrateniente que abarcaba desde Tolú hasta Coveñas. Todas esas tierras pertenecían a este personaje. Bueno, se nos ha metido el progreso poco a poco sin darnos cuenta y aún vivimos en la misma casita de siempre, un poco mejorada, pero sin luz eléctrica, sin teléfono, sin acueducto, sin hospital, pero con radio, eso sí, que sintonizaba las emisoras de Montería y Sincelejo, antes de que apareciera Radio Progreso de Córdoba de Lorica. Me estoy refiriendo a esas primeras novelas de Juliao. Pero cuando llega ahora Juliao y se acerca en estos realismos, vamos a hablar del Pargo Rojo. En el Pargo Rojo se notan menos esas influencias que encontramos de Juliao, por ejemplo, en ¿Por qué me llevas al hospital en canoa, papá? Con José Luis Garcés coincidimos y decimos que se nota la influencia de Rulfo en esos primeros trabajos de David. Pero qué bien esa influencia le fue dando para hablar del campesino, para hablar del terrateniente, para hablar de los contadores de historia de Lorica. Y David se va acercando ahora y va tejiendo y va haciendo una literatura que lo eleva como un escritor muy sobresaliente en nuestra literatura de Córdoba y del Caribe. En el cuento del Pargo Rojo hay un contraste entre las protagonistas. Es una señora rica y una señora pobre. La señora rica siempre le echaba el agua sucia a la señora pobre y un día la señora pobre se venga de ello de una manera muy olímpica. Va al mercado, como era revendedora de pescado, abre un pescado y lo cierra porque se lo lleva a la casa de la rica y allí encuentra un diamante con el cual la familia se desintegra porque empiezan la pelea cuando se convierte en una mujer muy poderosa. Quiero que se acerquen a este cuento. Es un cuento con una narración, un narrador extradiegético, un narrador omnisciente que está por fuera, pero que parece que estuviera contado el cuento por todas las vendedoras y todos los pescadores del mar Caribe, de esa región nuestra, Tolú, Coveñas, Puntepiedra, El Porvenir y las demás poblaciones por allí, por donde se movió Juliao. Me voy a acercar ahora a las dos novelas. En las dos novelas que he mencionado, Dulce Veneno Moreno es la penúltima, repito, penúltima novela de David Sánchez. Es una novela ágil, vertiginosa, de fácil lectura, muy bien escrita, muy bien tejida, con mucha información, con un procedimiento técnico novedoso, bien elaborado. La historia narrada transcurre en un vuelo de Montería a Bogotá. Un francés, Monsieur Poulain, se encuentra con el escritor y su compañera y empieza a contarle la historia. Bueno, en Montería los papeles invierten. Ludisbel, que es la protagonista de Dulce Veneno Moreno, deja de vestirse de esa manera tan caribe y asume la moda de la parisina. Había estado en Francia, había estado en París
y este escritor, Poulet, Monsieur Poulet, la conoce allá y se enamora locamente de ella, se casa con ella y se la trae a Montería. En París, Ludisbel no hacía sino mostrar lo que había llevado de acá, la mochila guajira, la mochila guayú, el sombrero volteado, las hamacas, todo lo nuestro. Pero cuando regresa a Montería, casada con Messier Poulain, hace todo lo contrario. Entonces es la doctora Ludis Bell y empieza a vestirse como las parisinas. Esta es la contradicción que se presenta en esa novela de amor y que se cuenta en un vuelo que parte de Montería a Bogotá y que invito a que la lean. Ahora, volviendo al hombre que era así, hay unas cosas interesantes en esta novela. Además del amor, está la política, está lo cultural, lo vernáculo, está diríamos, el ser caribe allí dibujado y está también ese juego entre lo social y la propia identidad del ser costeño, el hombre que habla y habla, el político que consigue que reúne a la comunidad y que compra los votos. Es una novela para estudiarla, para digerirla, porque exige de una lectura reposada para conocer a Julião, para conocer la manera, cómo fue teyendo y nos fue dejando esta excelente obra. Voy a referirme relacionando Dulce Veneno Moreno, esta novela de amor. Hago mención a dos novelas también de autores de Córdoba, Juan Gozaín, ¿sí? Con una novela que se titula Al final del sueño, mientras que Julião trata ese realismo caribe trabajado ya en la mesa del escritor. La novela de Juan Gozaín también es un francés, pero yo diría que está manejada desde el juego del realismo mágico. Es interesante también esta novela, tienen la similitud que ambas son franceses los protagonistas y que están contadas muy bien escritas y que debemos conocer. Y la otra novela que quiero mencionar es una novela de José Luis Garcés González que se llama Ese viejo vino oscuro, que también trata de alguna manera el tema del amor. Bueno, y qué curiosidad, vemos una similitud entre Dulce Veneno Moreno y ese viejo vino oscuro. La novela de José Luis es primero, pero a este expositor le parecen que los dos títulos son muy bellos y que entran estas tres novelas que he mencionado en la literatura de Córdoba. Julião fue un trabajador convencido de su oficio. Aquí le voy a presentar el libro póstumo de Viajes por el Mundo con David Sánchez Julião. Le voy a pedir a Diana, son viñetas, son estampas que se recogen. Este libro pertenece a Ediciones B y el libro aparece unos meses después de la muerte de Julião. En el 2011 se lanza en la Feria del Libro y es un libro también que muestra a ese Julião conocedor, un conocedor universal, un hombre que viajó, como dice el libro, por 70 países. Estuvo Julião, como todos sabemos, fue diplomático y
estuvo de diplomático en India y en Israel, en Egipto, y luego nos deja este libro que escribió por ese periplo, por los 5 continentes por donde estuvo. Julião, debemos recordarlo y leerlo con mucha atención, porque cuando uno se acerca, por ejemplo, al libro El Arca de Noé, encuentra a un David que escribe un libro. Yo diría que no sería para leerlo, sino para estudiarlo. Le voy a pedir a Diana que nos muestre la carátula del Arca de Noé. Hay una cosa curiosa en el Arca de Noé, hay una de las fábulas que me llama la atención y que José Luis con mucha propiedad, digamos, estudia, critica, habla de este libro en sus antologías. Encontramos una fábula que se llama Bocachico Puche. Bocachico Puche es un personaje de Córdoba, pero la fábula consiste en que el Boca Chico, los padres del Boca Chico querían que fuera a la universidad, pero para que trajera a casa el título de doctor. Y ocurre que Boca Chico Puche no quería ser doctor, sino quería ser auténtico, quería ser un bocachico de verdad. Menciono esta fábula para establecer cómo después David de dejarnos todos estos trabajos de la oralidad y del testimonio, pasa a escribir unas novelas con una técnica, diría yo, con un procedimiento estético que se debe estudiar y que se debe reconocer. El campo estético demuestra la belleza de los giros lingüísticos costeños y el campo semántico la riqueza de ese lenguaje. En estas 3 obras altamente literarias, David Sánchez Julião se crece como escritor caribe y universal. En El hombre que era así, un escritor pareciera cumplir su sueño de siempre, el de retirarse por 4 meses a una cabaña a orillas del mar Caribe, acompañado de los apuntes necesarios para escribir una novela. El entorno es paradisiaco y envidiable la circunstancia de no tener que preocuparse por producir dinero para vivir. Pero tal vez, como reza el aforismo, no hay felicidad completa. Pronto una hermosa mujer se le cruza en el camino. El paraíso deja de serlo para convertirse en purgatorio y después en infierno. Aparece el hombre que era así, el que hace que el escritor cancele la escritura de su soñada novela y termina escribiendo lo que estas páginas contienen. Esto aparece en la contracarátula de la edición esta de Bucaramanga. Yo me pregunto por qué esta novela de Julião, El hombre que era así, casi no se conoce. ¿Por qué circuló tan poco? ¿Y por qué no tuvo una edición más que circulada mayormente, que la pudiéramos comprar con más prontitud? Tuve la fortuna de que David me la manda a mi apartamento dedicada y por eso la presento aquí para que la consigan, para ver cómo hacemos para conseguir El hombre que era así. Y vuelvo a insistir en la novela de esta monteriana que enloquece al parisino y que lo trae para acá y que termina. A mí no me gusta dar el final de las obras, entonces yo quiero que la lean
porque la doctora eh, eh, Brunal ya no era esa monteriana que volvió loco a este francés Messier Poulain, sino que ahora se convirtió acá en Montería en la doctora Brunal, y cuando van a realizar la boda le pide a los familiares, los mismos familiares hacen que vivan mientras se realiza el matrimonio católico, duerman en habitaciones diferentes. Acérquense a la novela Dulce Veneno Moreno y encontrarán a un Juliao en lo ficcional. Aquí en estas tres obras que menciono, no está lo testimonial, está la ficción, está el trabajo estético, está el lenguaje fluido, la envoltura esa que hace por qué una obra es literatura y no es otra cosa. Estimados auditorio, mi invitación era esa: dar el salto, pasar de la oralidad de Juliao, pasar de ese mundo que recogió en Lorica, de todo lo que contó allá, de su pachanga, de su flecha, pero sigo siendo el rey. Esa novela, yo recuerdo, sé por información que al escribir Pero sigo siendo el rey, la novela que tiene un premio nacional, David tenía como corrector de estilo a Eutiquio Leal, un tolimense de Chaparral, que todos lo conocimos, fue el fundador del primer taller que se hizo, creo que en Colombia, de escritores, y que se inicia en Cartagena de Indias. Bueno, David nos ha dejado una obra que no conocemos, que no nos pase como nos ha pasado con, con Raúl Gómez Hattin, que nos quedamos contando las anécdotas de Hattin, que nos quedamos contando los sufrimientos de Hattin, pero no lo hemos leído, no hemos leído al poeta Hattin. Lo mismo ha pasado con Manuel Zapata Olivella. Hablamos de Manuel Zapata, pero no nos hemos acercado a la obra. No conocemos bien a Manuel. Tenemos que estudiar más no hemos leído a Changó. Hablamos de Changó, hablamos del trabajo folclórico de Manuel, del bailarín, pero no hablamos de Manuel, el escritor, lo que él quiso ser. Él no quiso ser médico, él quiso ser escritor. Y Juliao no solo quiso ser cocinero, no solo quiso preparar ese mote de queso que ustedes conocen, sino que Juliao, su verdadera vocación era de ser un escritor universal. Y en estas tres obras recomendadas nos acercamos al David universal, al David que trascendió, que no se quedó con el micrófono, no se quedó con la grabadora, no se quedó en la televisión, porque bueno, por aquí también tenemos esta, vamos a pedir que nos la muestre la cacica, el cacique y la diosa. Por favor, mostramos el cacique y la diosa, otra de las obras de televisión de David. David, como todos sabemos, llevó muchas obras a la televisión. Aquí tengo también en las manos El país más hermoso del mundo, una novela infantil de David que recomiendo a los niños que están presentes para que lo lean, y recomiendo las fábulas de El Arca de Noé, no para leerlas, sino para estudiarlas, para comprender más la realidad del ser hombre y el ser animal. Estas fábulas, yo diría, es un trabajo que no se puede olvidar de David. Hay que traerlo,
hay que leer esas fábulas que están allí. La fábula de Cucarachita Martínez, la fábula del tío Conejo, la fábula de Bocachico Puche que ya mencioné, la fábula del ratón Pérez, ese ratón que que después de la llegada de los españoles empieza a comprarle los dientes a los niños. Acérquense al ratoncito Pérez al leer las fábulas de David Sánchez Juliao en el Arca de Noé. Y acérquense también, pero sigo siendo el rey, a la obra. No esperemos la televisión. Vamos a la obra como libro y den el salto. Nuevamente a la invitación. Vayamos sinceramente al hombre que era así y vayamos a Dulce Veneno Moreno y acerquémonos al Pargo Rojo. Yo diría que hay una marcada diferencia entre el Pargo Rojo y ¿por qué me llevas al hospital en canoa? Allá en ese de ¿por qué me llevas al hospital en canoa? Uno siente la influencia de Rulfo y siente el campesino allí, pero Juliao trasciende. Después de sí, Rulfo se queda en el campo, David se acerca a la provincia y David recoge otra clase de material y escribe estos cuentos como con la sangre, dice José Luis Garcés. Pero cuando nos acercamos nosotros al Pargo Rojo, encontramos que es un cuento escrito con una técnica que pareciera que estuviera contado por todo el pueblo, por las vendedoras de pescado, por los pescadores, por las señoras que llevan los aguacates, por toda esa gente. Y ese cuento tan bello, El Pargo Rojo, que gana en España y que nosotros después logramos dejar en los trabajos que ya mostramos, en las antologías de los cuentos del Caribe y del cuento de Córdoba, como el libro ya mencionado, El Río de la Noche, que tiene un estudio de Cristo Figueroa Sánchez, donde reúne a 3 escritores de Córdoba y dice que hay una vigencia mítica en los 3. Se refiere a David Sánchez Juliao, a Manuel Zapata Olivella, el cuento es Un acordeón tras la reja, y Andrés Elías Flores Brun con un cuento que se llama La trenza. Entonces habla de los 3, Cristo Rafael Figueroa Sánchez, diciendo que hay una vigencia mítica en los 3 trabajos que aparecen en El Río de la Noche. Este libro lo prologa José Luis, ya lo dije, y hace el estudio Cristo Figueroa Sánchez, y lo ilustra Cristo Hoyos. Las ilustraciones son bellísimas, así como la ilustración que estamos viendo de Dulce Veneno Moreno de Paul Gauguin, que en su juventud convivió con Van Gogh y que se fue para Tahití y dejó ese mundo tan bello de estas mulatas, de estas nativas, perdón, de estas nativas. Ahí la estamos viendo, a esta nativa bella en ese fragmento que se llama Muchacha con ramas de hojas de mango. Bueno, los invito a leer a Juliao. Necesitamos resucitar, pero en la lectura a Juliao, no en la grabadora, no en esos trabajos son muy válidos, pero Juliao fue caminando, fue dando, fue encontrando de cuentero, porque David Sánchez Juliao era un cuentero. Hay una diferencia entre cuentero y cuentista. Cuentero es el que lo refiere, el que se sube al auditorio y lo cuenta. Yo no soy
cuentero y soy cuentista. Y David era cuentista y cuentero y amaba el mote queso y era muy caribe. Dice una amiga, Mariela Zuluaga, que David era un costeño auténtico. David defendió nuestra identidad, pero nosotros a veces vemos algunas sombras y no queremos ver las cosas que ha hecho un escritor como David y que nos ha universalizado con todo ese, recogiendo ese y puliendo ese lenguaje que se necesita convertirlo en un lenguaje trabajado para que sea obra de arte y no se quede en la oralidad de siempre. Hablando con Manuel, un día yo le preguntaba esa diferencia, le decía, bueno, porque David lo dice, en la carátula dice David, del hombre que era así, dice, ¿por qué somos así? ¿Por qué somos tan dejados? ¿Por qué siempre estamos como hablando, pero no hacemos las cosas? Y le pregunté a Manuel Zapata Olivella, regresábamos del encuentro de escritores de Inquirá, que a qué obedecía. Y me dijo Manuel, tocándome, me dijo, Andrés Elías, es que nosotros, los del Caribe, somos creadores, inventamos. A veces inventamos tanto que tú llevas un carpintero a tu casa y empieza a referirte cómo te va a hacer el escaparate, cómo te va a hacer el chifonier, pero a la larga te lo cuenta tanto que después de darle el anticipo no lo ves más porque, no, porque ya ha sudado la fiebre y no puede construir el escaparate porque lo vivió esa noche que lo contó. Así somos nosotros. Entonces queremos invitar a un costeño que haga, que realice, que pula, que muestre su trabajo, que no se quede, como dice David, en el bla, 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 que nos acerquemos al trabajo que nos dignifique. Y volviendo al hombre que era así, hay que estudiar esta obra para que vean todo lo que se hace para convertirse en un político, en un gamonal en un comprador de votos. En la novela de David hay unas mochilas y las mochilas se llaman asesinas. Yo tuve que releer para encontrar dónde estaba el cuento, cómo era el cuento de las mochilas, y me encuentro con que son esas personas que en los días de votación van repartiendo por las veredas, por las provincias, por los corregimientos, la plata, y van decomisando la cédula, van recogiendo las cédulas para el día de la votación. Y aparecen también los muertos allí. Pero esa práctica no solo es de nosotros los costeños, eso se ha universalizado en todo el país. En el interior también reparten votos, reparten plata por los votos. Acá también se compran los votos. Y no soy, pero David nos muestra el panorama y lo muestra ya en el Golfo del Morrosquillo. A mí me interesa mucho ese espacio, me interesa hablar un poco de lo cronotopo en David, porque la obra se desarrolla partiendo de Tolú hasta Montería. Y lo mismo pasa con la obra de de Manuel Zapata Olivella, en los arroceros del Sinú, en Tierra Mojada. Los arroceros están en San Bernardo y se mueven por todas esas parcelas de allí, de San Antero, y acá en Juliao también están allí. Están los arroceros y están los campesinos y están las invasiones y está la repartición de tierra, pero falta ese otro hombre, falta esa identidad nuestra dignificada ya
y en busca de un cambio y no estar siempre viendo las cosas como en el trasfondo, sin llegar a la médula, a lo que nos está ocurriendo. ¿Por qué somos tan dejados? Dice David. ¿Por qué somos así? ¿Por qué convertimos la amistad en, digamos, en trueques, en compromisos? ¿Sí? Vayamos a David, al escritor, a ese escritor que se universaliza en la literatura de Córdoba y en la literatura nuestra. Yo dejo la invitación con lo que planteé desde un principio, hablar de lo ficcional en David, de lo estético en David, y me vine acercando y quería invitarlos sinceramente con todo el corazón a que se acerquen a estas tres obras. A Dulce Veneno Moreno, esto lo estoy reiterando, y al hombre, el hombre que era así, y al Pargo Rojo. Acérquense a estas obras, hay que conseguirlas, hay que leerlo, hay que leer a Juliao, hay que leer a Juliao como escritor, no como conferencista, no como... Claro, ese trabajo vale, no estamos demeritando, pero queremos ser más, llegar más al escritor, a lo que quería ser David. David no quería ser sociólogo, era sociólogo, pero quería ser como el bocachico auténtico con su literatura y trascendió. David ha sido traducido a 12 idiomas y David visitó los 5 continentes y nos fue dejando y fue recogiendo esas estampas que aparecen de Viaje por el Mundo, David Sánchez Juliao, de Ediciones B. Entonces, vamos a acercarnos a David, vamos a leer a David, vamos a leer a Raúl Gómez Attin, vamos a leer a José Luis Garcés, a Manuel Zapata Olivella, a Gustavo Tati Guerra, a Antonio Dumet, a, a todos los escritores, a Jairo Mercado, se nos ha ido José Ramón Mercado, y José Ramón me decía, para mí ese Dulce Veneno Moreno tiene mucho que ver con ese vino, con ese viejo vino oscuro, pero son cosas del oficio. Me contaba el escritor Toto Aparicio, me decía que él hacía una lista de títulos y luego iba seleccionando. ¿Cómo hizo David para tomar veneno y calificarlo con dulce y moreno? Y esa bella Ludisbel, esa monteriana que enloqueció a Messier Hulin. Vayamos a la obra. Buenas tardes. Ahora las preguntas, Diana. Claro que sí, profesor. Pues muchísimas gracias. Muy interesante este análisis, este recorrido que nos hace y sobre todo estas recomendaciones que nos comparte de estas obras que, como bien lo decía usted, venimos es leyendo Miren, aquí a esta David foto, Sánchez Juliao. esta foto aparece, la foto que está allí aparece en el libro El cacique y la diosa. Y ahí vemos a David, sí, a todo ese David vigoroso, sí, contento, posando. Bueno, y lo tenemos también en la contracarátula no, en la carátula más bien de Ediciones B, crónicas y notas sobre experiencias en 70 países. Ahí vemos a David acompañado por un hindú. Miren esa foto, y ahí está David el vital, ese David que sabía hacer el mote queso y que donde llegaba hablaba del mote queso. Pero vamos a hablar ahora del Pargo Rojo y vamos a hablar de Dulce Veneno Moreno y vamos a hablar del hombre que era así. Buenas tardes. Gracias, profe. Pues aquí tenemos varias preguntas. Aprovechamos para saludar a todos los que nos están acompañando a esta hora en Facebook. El primer comentario que nos hace es el maestro Cristo Hoyos, a quien saludamos, que también nos está acompañando aquí. Dice que muy buena la presentación,
que hace usted sobre el querido David Sánchez Juliao, y dice que es muy importante el llamado que hace a la lectura de estas obras, desconocidas para algunos, conocidas para otros, pero dice que también es importante que se haga todo un trabajo de resignificar su obra, de sacar un poco a David Sánchez Juliao de estos encasillamientos en los cuales fue incluido, en los cuales también fue reducido. Dice que es muy importante, eh, digamos que también mostrar estas otras facetas. Y también resalta algo muy importante, y es la articulación de la obra de David Sánchez Juliao con el trabajo de Orlando Fals Borda, entre otras tantas facetas que tuvieron. Recordemos, para aquellos que nos están viendo, que tanto David Sánchez Juliao, como otros personajes de la región del departamento de Córdoba, trabajaron con Orlando Fals Borda en diferentes momentos aquí, sobre todo en los años 70. Y este llamado que hace el maestro Cristo Hoyos es importante también porque muestra como esa parte mucho más detallada de las obras de David Sánchez Juliao, de algunos de sus cuentos que mostraban las realidades de las zonas rurales del departamento de Córdoba. Bueno, el artista, mi amigo Cristo Hoyos, sí, yo estoy de acuerdo con Cristo y sé la preocupación de este artista. Eh, eh, David eh, no solo estuvo muy cerca de Far Borda, sino que le aprendió. Y hay una obra, ahora se me escapa el título de esta que tengo aquí, que está prologada por Far Borda, y David estuvo precisamente aquí yace Julián Patrón. David conoció mucho de lo que estaba pasando con el aceite allí en nuestra zona, por Far Borda. Bueno, en cuanto a, quiero recordar que Benjamín Puche, a quien David también le aprendió mucho, ese personaje del Bocachico Puche que nos dejó esa historia de que no quería, que quería ir, no quería ir a la universidad para estudiar, para ser doctor, sino para ser Bocachico. Entonces David a estos maestros les aprendió mucho. David fue recogiendo y hace su trabajo. Jacques Aguilar, el francés, habla de David con la grabadora, pero David no se quedó allí. David sigue y nosotros tenemos que conocer más a David y dignificarlo, como dice mi amigo Cristo, dignificar el trabajo de David. Como sabemos, el problema que tuvo, yo no sé si ustedes saben ese problema que tuvo David con la embajada. Yo me entero por medio de Antonio Dumet que la corte luego eh, hace se me va el término ahora, y mm, le reconoció a David, y David demostró que lo estaban acusando, como siempre ocurre, que lo habían montado, como pasó con Gustavo Álvarez Gardiazabal, también por haber vendido un cuadro. Y David exigía la rectitud y exigía un compromiso en los trabajadores, exigía, diríamos que se me va exigía que la gente cumpliera su manual de funciones. Entonces ese manual de funciones era lo que pedía David, que no hubiera tanto despilfarro. He señalado, pero luego lo indemnizó la corte porque el fallo fue a favor de David. Algunas personas de Córdoba no saben que David fue indemnizado porque no le encontraron culpa de lo que lo estaban acusando. ¿Sí? Algunos conocen más, no quiero, lo que quiero es resaltar la obra,
Bueno, Cristo sé que es un trabajador de Córdoba y que siempre he estado en esta misión de reconocer, de buscar esa identidad del ser nuestro, del ser colombiano, del ser caribe. Gracias, Cristo. Gracias, profe. Aquí tenemos otro comentario, pero yo creo que la recomendación de las tres obras que ha dado, creo que da la respuesta. De todas formas, voy a leer la pregunta. La hace Lersen, él pregunta, Andrés Elías, no, tú nos recomiendas adentrarnos en lo que nos ha dejado David, desde lo testimonial y lo ficcional. Para quienes lo hemos pasado por alto o queremos trabajarlo desde cero, cuéntanos dos o tres obras para iniciarnos en su obra y desde dónde podemos experimentar esa riqueza que menciona. Bueno, acabo de decir que el Arca de Noé no está escrita para ser leída, sino para ser estudiada. A Lersen yo le recomendaría empezar por la fábula, esas fábulas tan bellas, y pasar al país más hermoso del mundo y luego irnos acercando hasta llegar al Pargo Rojo. Yo creo que es un proceso en la lectura. Yo hablo del final porque sé que yo estoy indagando, estuve preguntando entre mis compañeros quienes habían leído El hombre que era así y pocos, algunos dicen, es la novela que no he leído de Julián, la tengo allí para leerla o no la conozco. Yo quiero acercar a David el tejedor, el orfebre, ese que trabaja puliendo la palabra, porque como dice Gilar también, Chad Gilar, la oralidad, cuando se lleva a la obra literaria, hay que pulirla, hay que irla limpiando. Y David también lo dice. Ahí hay unos aparte de mi conferencia que me lo salté, donde David dice cómo hay que ir puliendo ese lenguaje, cómo ese coño, cómo esa mamadera de gallo, cómo ese higadete, cómo todo eso que tenemos nosotros, esa manera de decirla, ¿cómo hacemos para universalizarla? Allí está el problema del escritor. ¿Cómo hacemos para que la oralidad no se quede en la mera oralidad, en lo que cuenta la señora en el mercado de Lorica? ¿Cómo la acercamos a la mesa? Bueno, con el trabajo literario, con lo estético. Y eso fue lo que hizo David en la parte que me interesa, la obra estética en David, el lenguaje estético, lo caribe ya pulido, ya pulido. Yo tengo un compromiso con unos escritores del Guaviare y de Casanares y del Amazonas. Vamos a realizar unos talleres y uno de los tenemos unas lecturas asignadas y uno de los temas es hablarle de cómo universalizar un cuento sobre una invasión allá, ¿sí? Una fumigación, por ejemplo, cómo universalizamos al contar sobre cuando nos fumigan las matas. Entonces, dejo la tarea también. Avancemos. Bueno, y por último, un comentario de el profesor Albio Martínez, a quien también saludamos, eh, que dice, los elementos culturales de la obra de David Sánchez Julião tienen un común denominador, las contradicciones para generar el impacto deseado por el escritor. El hombre que era así tiene como propósito escribir una historia, pero un amor desbocado le invierte sus deseos y termina haciendo otra cosa. Se lo ganan las contradicciones. En Dulce Veneno Moreno, estas contradicciones se manifiestan en la interpretación de dos culturas por el personaje, la parisina y la sinuana, asimiladas de dos formas distintas. Bueno, muy bien. Albio es un amigo que comparte conmigo estas cosas y su aporte, bueno, estamos muy de acuerdo y qué bien que Albio se haya acercado a las dos novelas. Veo que las conoce ambas
y yo sé que conoce el Pargo Rojo. Y Albio, como sabemos, es un ensayista de nuestro departamento y es un ensayista que ha hecho un trabajo muy meritorio sobre Guillermo Valencia y tiene un trabajo con el cual ganó el premio de periodismo, que se me escapa ahora, el trabajo que hizo sobre el Simón Latino. Y bueno, un abrazo para Albio por este aporte, y qué bien que esté en el juego, que esté en la primera base y y que esté corriendo para la segunda y la tercera. Un abrazo, Albio. Muy bien ese aporte, esa acotación. Pues, profesor Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde. A los que No están conectados a esta hora Diana, también, gracias. no hay otra preguntita, hay alguna otra intervención. Hay un último comentario. ¿Alcanzamos? Que sí, alcanzamos a leer el último comentario, lo escribe Bueno, muy Ledis. bien. Dice que excelente la tutoría, muy clara, le enamoró más de su licenciatura en literatura. No sabía lo importante que era David Sánchez Juliao y buscará las tres obras que fue Recomendada. universales. Sí, señor, así Uy, es. ¿quién es el invitado que... Ledis, Ledis Vides, Ledis Vides. Bueno, Lady, Entonces, gracias por esa. Y bueno, te invito a que te acerques y no vas a perder el tiempo. Al contrario, te vas a elevar. Y eso es lo que queremos. No te vas a quedar, digamos, a la misma altura del televisor. Vas a mirar más al techo. Esa es la recomendación, Lady. así es, profesor. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde muy Gracias, Diana. productiva. Gracias al auditorio. Gracias, Dios mío, yo soy muy malo para esto. Pero bueno, quería hablar de David y quería hablar de un amigo. Dame una oportunidad, Diana, una última. Yo quiero, Claro que perdónenme sí. el ego, leer la dedicatoria cuando David me mandó el libro, El hombre que era así. Dice, para Andrés Elías, el maestro, el amigo, el colega, con un abrazo de afecto y profunda admiración, David 2009. No, el maestro era él. Gracias, David, por dejarnos esa obra tan rica. Así Gracias, es. Diana. Y gracias al Banco de Profesor, la República. Gracias, Montería. Gracias por estar conectados y gracias por la vida. Cuídense, acerquémonos a la vacuna y alejemos ese mal. Que viva la vida. Amigos, así es. gracias. A usted, profesor, muchas gracias y a todos los que nos acompañaron esta tarde, también muchísimas gracias por estar aquí presente. Les deseamos a todos una excelente finalización de jornada. Así que esperamos verlos nuevamente. Recuerden que el próximo viernes, ya en la próxima semana, tenemos conferencia, más que todo una conversación para hablar sobre cumbia, pitos y gaitas con los maestros Elber Álvarez y Juancho Nieves. A todos una excelente tarde.